que vamos a compartir, por tu palabra, Señor, por el privilegio de compartirla. Señor, ayúdanos a ser fieles al compartir tu palabra, Señor, y que podamos todos crecer en ella. Gracias, Señor. Amén. Vamos a abrir la Biblia en la primera epístola del apóstol Pedro. Nosotros debemos estar claros en qué es lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo y comprender y aceptar que Dios nos eligió porque quiso y no porque nosotros seamos algo especial. Tenemos que aceptar, primera de Pedro, que somos separados para vivir a la manera de Dios y no a la manera del mundo, de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. Disponer nuestra voluntad a obedecer a Dios, porque para eso fuimos elegidos y debemos comprender el verdadero valor de la sangre de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 1 y 2 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a leer hasta allí. He llamado este mensaje la elección de los expatriados. En esta primera epístola, Pedro se describe como apóstol de Jesucristo. ¿Saben? Siempre hay la pregunta, ¿quién lo escribió? ¿Será Pedro el apóstol? ¿Será Pedro? Pero cuando él dice apóstol de Jesucristo, solo hay un Pedro, apóstol de Jesucristo, y es ese el que caminó sobre las aguas, así que ahí no tenemos ninguna duda. La carta está dirigida a los expatriados. Este término expatriados hace referencia a personas que se han salido de su nación, han ido a otro lugar y han hecho ese lugar su lugar de residencia. Es el lugar donde ellos están viviendo y se han ido por cualquier razón. No significa expatriados como que fueron echados de la nación porque eran disidentes políticos. No, hay diferentes razones. En este caso tendríamos que recordar el caso de Noemí, Elimelec y Cometiva. Ellos eran expatriados, pero no porque los hubieran echado, sino porque ellos se fueron buscando una mejor vida. Además, se usa la expresión que dice de la dispersión. La palabra dispersión en este texto es diáspora en el original. Este término es aplicado específicamente a los judíos que vivían fuera de su nación. Y podían estar, como dije hace un rato, por cualquier razón. Era un término muy israelita, muy aplicado a los israelitas. Y además hay una situación con esto. Cuando uno lee este primer versículo, por lo menos en el caso mío, yo recuerdo a Pedro. Pablo dice: yo fui enviado a los de la incircuncisión como Pedro a los de la circuncisión. Los de la circuncisión son los judíos. Por lo tanto, al yo leer esto, yo pienso, bueno, esta carta está dirigida a judíos que están fuera de su nación, que viven en el Ponto, Galacia, Asia, Capadocia y Bitinia. De eso me llama la atención, por ejemplo, los dos últimos nombres, Asia y Bitinia. Me recuerda al apóstol Pablo. Dice que el apóstol Pablo quiso ir ¿a dónde? A Asia, y Dios se lo impidió. El Espíritu le dijo, no vas para Asia. Entonces cuando el Espíritu le dijo, no vas para Asia, ¿dónde le dijo que tenía que ir? ¿Dónde dijo Pablo que quería ir? Cuando dijo, el Espíritu dijo, no, yo voy para Asia. El Espíritu dijo, no vas para Asia. Entonces Pablo quiso ir a otro lugar. ¿A dónde quiso ir? A Bitinia. Y el Espíritu dijo, no vas para Bitinia. Y entonces después tuvo la visión del Macedonio y se fue para Macedonia. Entonces eso me llama mucho la atención. Pero la misma carta contiene elementos que nos hacen pensar que no está dirigido específicamente a judíos, o sea, solamente a judíos, sino que también está dirigido a los gentiles. Y vamos a ver un ejemplo de eso. Vamos al capítulo 2.
Los capítulos 2, el versículo 9 y 10, miren lo que dice. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si leemos ese versículo, todavía estamos en nuestra mente, esto es para los judíos. ¿Por qué? Porque cuando vamos al Antiguo Testamento, esa expresión o algo similar lo encontramos en Éxodo 19:6. En el monte, el pueblo está en el monte Sinaí, Dios les está hablando a Moisés de las cosas que quería, y Dios le dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Aquí dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces, si lo casamos con esto, por ejemplo, en Deuteronomio 4:20, 7:6, 14:2 y 26:18, para los que anotan, sé que lo dije un poco rápido, pero déjenme repetírselo. Deuteronomio 4:20, 7:6, 14:2 y 26:18. Nada más voy a leer 26:18 para tener una idea del contexto, pero dice así en el 26:18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Entonces, esta primera expresión todavía, por lo menos en mi cabeza, refleja la mente de que hoy esto es para el pueblo de Israel, los que están allá en esos lugares. Pero leamos el 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora ocurre algo interesante en esto. En Oseas 2:23 dice así, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los Ruama, ese es no pueblo mío, eso significa el nombre ese, y diré a Loami, ese no es mi Dios, tú eres mi pueblo mío, y le dirá Dios mío, y él dirá Dios mío. Entonces, si nosotros leemos el contexto de esto, todavía podemos pensar que se refiere al pueblo de Israel. Pero cuando vamos a Romanos 9, 24 y 26, ahí sí acompáñeme. Romanos 9, 24 y 26. Romanos capítulo 9, versículos 24 y 26. En este capítulo, en estos versículos, escuchamos al hermano Pablo diciendo lo siguiente: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios Altísimo. Eso está diciendo Pablo refiriéndose a nosotros, los que no somos judíos, los llamados gentiles en la Biblia. De tal manera que si agarramos todos estos pedazos y los unimos, nos daremos cuenta que la carta está dirigida a un pueblo gentil. Ahora, como un pueblo gentil, bueno, usted tiene que entender algo. Nosotros, dice el mismo Pedro, que somos, versículo 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Una de las cosas que el cristiano tiene que entender y que es un gran problema por la predicación de muchos pastores en este tiempo, es que nosotros estamos aquí de paso. O sea, nosotros no estamos aquí para... Una vez me tocó predicar en Calle Cuba y prediqué sobre peregrinos y extranjeros. Y una de las cosas que explicaba era que cuando tú eres peregrino, tú solo buscas trabajos temporales. Tú no desempacas, todo lo mantienes en tu maleta, porque tú te vas
Tú no compras casa, no compras terreno porque tú no te vas a quedar allí. Tú simplemente sabes que no perteneces a ese lugar y estás de paso. Pero muchos de nosotros queremos vivir como si nos fuéramos a quedar aquí. No, somos peregrinos y extranjeros. Nuestra mentalidad tiene que estar: voy a volver a mi tierra, voy a volver al lugar donde debo estar, el lugar de donde salí. Allá voy a volver. Entonces, cuando dice que a los expatriados de la dispersión, está hablando de usted y de mí. Nosotros estamos dispersos en la tierra. Estamos regados por todo el mundo, pero en realidad no somos de este mundo. Entonces, ¿cuántos saben? La verdad, ¿cuántos saben? Deben preguntarle, ¿cuántos aquí en verdad saben que estamos de paso por la tierra? Entonces, quite la mirada de las cosas del mundo, sí. Ojalá y tenga una buena casa y quizás un buen carro, no hay ningún problema con eso, pero no ponga su mirada en eso. Si mañana no hay carro, no hay carro. Es como le decía la otra vez, que se nos dañó el coil. Regresamos, dejamos el carro en la casa y nos vinimos en bus. De hecho, yo estuve viniendo aquí por años en bus, los martes, los jueves. Ahí me quedaba solo en esa parada hasta 1 hora esperando bus y más, sin ningún problema. Estamos de paso. Y si Dios me da algo, bueno, quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no. Porque si me da algo excesivo, decir: Señor, yo lo voy a vender y lo voy a donar a la iglesia. Yo no necesito tanto. Por lo menos no ahora. Y después voy a necesitar menos porque tendré a Cristo y ahí lo tengo todo. La Biblia dice eso, que somos peregrinos y extranjeros. Ya vimos que esto no se trata de judíos, sino que también apunta a nosotros. O sea, no es que no apunte a los judíos, apunta a los judíos y apunta a nosotros. Todos los cristianos vivimos como peregrinos y extranjeros en este mundo. Ahora, vamos a enfocarnos, este mensaje se enfoca no en el versículo 1, sino en el versículo 2. Vamos a enfocarnos en el versículo 2 y ahí vamos a ver 4 aspectos que describen nuestra condición en la tierra. ¿Ok? Versículo 2. Dice: elegidos según la presciencia de Dios. No la presencia, sino la presciencia. La presciencia es el conocimiento previo de Dios. O sea, Dios, por su conocimiento anticipado, nos eligió. Yo siempre he dicho que Dios, aunque Dios nos elige por gracia, Dios no hace nada por capricho. O sea, no es que Dios me eligió porque simplemente me eligió. No, Dios algo vio o algo puso en mí y Él simplemente me eligió, porque hace un rato estábamos viendo que la Biblia dice que Él hizo vasos de honra y vasos de deshonra. Dice que Él los hizo. Vasos de honra y vasos de deshonra. Gracias a Dios yo soy de honra. Así que Dios me creó como vaso de honra y desde antes Él sabía que Él me iba a escoger porque Él me creó para esto. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito y vamos a ver la presciencia de Dios. Vamos a Hechos 2:23. Aquí está hablando de Jesucristo, para ir adelantándoles. Hechos 2:23, el apóstol Pablo, en su primera prédica, en su primer mensaje después de Pentecostés, le está hablando a los judíos y vamos a leer desde el 22. Le dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo, ¿y qué? Anticipado conocimiento de Dios. O sea, no fue una sorpresa, Dios ya sabía. Prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándoles. Mire, cuando usted va a ver la elección suya, lo primero que tiene que saber es que Dios fue quien orquestó, quien preparó, quien hizo todo para que Cristo fuera crucificado. O
Su elección y la mía empiezan en la cruz del Calvario. Primero Cristo muere. Si Cristo no muere, nosotros no tenemos ningún sentido. Si Cristo no resucita, nuestra fe no tiene ningún valor. De hecho, nuestra fe no existiría si Cristo no muere en la cruz y si no resucita. No existiría el cristianismo. ¿Ok? Entonces, la presencia de Dios para con usted y conmigo empieza cuando Cristo muere en la cruz para hacernos discípulos de Él. Eso empieza allí. Ahora, Efesios capítulo 1, versículo 4. Vamos a ver todo lo que tiene que ver, o bueno, algunas cosas que tienen que ver con la presciencia, el conocimiento previo de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 4. Vamos a ver diferentes cosas y no vamos a ahondar mucho en ellas porque cada una de esas puede ser una prédica en sí sola. En el versículo 4 del capítulo 1 dice, según nos escogió en Él. ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? Por eso es que es bueno el contexto. Está hablando de Dios el Padre. Según nos escogió en Él, el Dios el Padre. Perdón, en Cristo, tienen razón ustedes. Tienen que leer. El Padre nos escogió en Cristo, tiene razón. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Usted había nacido? Yo no había nacido. Antes Dios ya nos había elegido para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió? ¿Cuándo nos escogió? ¿Para que fuésemos qué? O sea que si yo ando en pecado, ¿Dios me escogió para eso? Si yo ando, iba a decir sucio, pero eso no tiene nada que ver. Ando en mentiras, ¿Dios me escogió para eso? ¿Para qué me escogió Dios? Si yo ando desobedeciendo a Dios, ¿Dios me escogió para eso? Entonces, cuando yo ando en esas cosas, ¿qué está diciendo mi vida? Que no soy escogido de Dios. Escogió a otro, pero a mí no me escogió. Ahora, si mi vida en el camino cambia, entonces sí muestra que sí. Porque mientras tengamos vida podemos ser llamados y podemos mostrar la elección que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Ok? Tito capítulo 3, versículos 4 y 5. Hoy vamos a ver muchos versículos. Tito capítulo 3 versículos 4 y 5. Dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios no nos escogió a nosotros porque fuéramos buenos. ¿Ok? Dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No importa lo que usted haga, usted no puede ser salvo por bueno. Ayer casualmente hablamos con un muchacho de eso. Nosotros somos salvos ¿por qué? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice el versículo? ¿Por qué somos salvos? Dice, sino por su misericordia. La misericordia es, mereces que te corte la cabeza, pero yo te doy vida. Mereces ser crucificado, pero crucifiqué a Cristo. Mereces ir al infierno, pero te voy a dar el cielo. La misericordia es que te dan algo que tú no mereces, pero alguien te lo da. Y Dios, por su misericordia, nos escogió para darnos a nosotros, vamos a verlo en Pedro más adelante, una herencia que nosotros no merecemos. No fue porque tuviéramos mucha o poca fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Ya debieran sabérselo de memoria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obra, para que nadie se gloríe. Mire, eso de que yo tengo mucha fe, de que yo me salvé o soy salvo porque tengo fe. No, nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Y la fe que tuvimos es un regalo de Dios. Dios nos dio esa fe para poder salvarnos nosotros. O sea, nadie se salva por bueno. Cuando yo veo estas cosas, reafirmo más lo que por mucho tiempo ya he creído, que antes no lo creía, pero que ahora sí lo creo. No hay nada que yo pueda hacer para perderme. Sin embargo, puedo perderme. ¿Por qué? Porque no soy salvo. Pero la salvación es una obra completa de Dios. Es Él el que te escogió desde antes de la fundación del mundo. Él no se perdió, yo me perdí y Él me buscó y me encontró. Me dio fe para que yo entendiera, para que yo creyera y pudiera ser salvo. Y Él, por medio de la fe, me sostiene y me guarda. Eso lo vamos a ver después, en el próximo día. Pero Él es el que me da todo para que yo pueda mantenerme. Ahora, si usted se rebela y se va, lo único que está mostrando es que nunca fue salvo. Si usted dice, no, me cansé, perdió la paciencia, es que nunca fue salvo. Hay gente que dice, no, que sí, que la salvación se puede perder porque la Biblia dice aquí y allá, pero es que al final, piense usted algo. Piense usted conmigo, vamos a pensar. Si usted se está cayendo a un vacío, no tiene nada de qué agarrarse. No, usted está cayendo así en picada en el vacío. Y de repente en ese mismo vacío se detiene porque una mano la aguantó. ¿Qué hizo usted para salvarse? No podía, yo no podía hacer nada. Yo estaba perdido, yo no podía hacer nada para salvarme. Si Dios no interviene, si Dios no actúa para rescatarme, yo me pierdo. Y lo mismo, aún caminando con Dios, si Dios no me está cuidando, si no me está protegiendo, yo me pierdo. Dios es el que protege, el que guarda, el que cuida. A este lo elegí, a este lo protejo. Vamos a darles un ejemplo. David. ¿Qué dijo David cuando Natán terminó su historia? ¿Y qué merecía? Merece la muerte. ¿Qué merecía David? La muerte. ¿Y qué hizo Dios? Le dio misericordia. Dios podía acabar con David ahí mismo y merecía que lo matara, pero Dios lo había elegido. Y como lo eligió, dice, ¿David pidió perdón en realidad? No. David no pidió perdón. Él se lamentó, y donde se lamentó, Natán dijo, tu pecado ha sido perdonado. Cuando Natán se paró ahí a contar la historia, ya el pecado de David estaba perdonado. Lea la historia y se va a dar cuenta. Por la misericordia de Dios. Porque cuando Dios te pone el ojo, y Él dice, Él te va a llevar, y te va a guardar. Y puede ser, dice, 7 veces cae el justo, pero se va, lo levanta. Una y otra vez. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su misericordia? Ahora dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. La palabra santificación significa que fuimos en separación del Espíritu. Dios nos escogió y nos dio el Espíritu y nos separó para Él. En santificación del Espíritu. Somos santificados porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Romanos 5, versículos 3 al 5. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ay, es que yo soy, yo amo y yo quiero mucho. No, es que el Espíritu Santo te dio eso. El amor de Dios se derrama, el amor de Dios fue, Él nos escogió y por su amor nos da ese Espíritu Santo de Dios, sin el cual nosotros no somos nada. Él derramó su Espíritu Santo en usted y lo derramó en mí. Y por esa gracia de Dios, nosotros hoy estamos seguros. Somos santificados para no servir bajo el régimen viejo de la letra, sino el del Espíritu. Romanos 7:6, estamos ahí mismo. Vamos a estar paseando por Romanos. Dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, algunos se confunden aquí porque piensan que el apóstol Pablo anula completamente la ley. La ley moral permanece. Porque si no fuera así, los mentirosos también entrarían en el reino. Y los mentirosos no van a entrar. Los fornicarios no van a entrar, los adúlteros no van a entrar, los afeminados no van a entrar. Eso lo dice claramente la Biblia. ¿Pero de qué ley está hablando? Está la ley de acercarnos a Dios. Ya yo no tengo que hacer ningún ritual ni matar ningún animal. Yo, dice la Biblia, entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No hay ningún impedimento. Lo único que necesito es reconocer quién soy, un hombre pecador, y aceptar el sacrificio de Cristo, y con eso ya soy libre, ya soy salvo. El Espíritu Santo nos apartó para Él. Somos santificados para no vivir más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Romanos 8:13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gálatas 5:22 al 23 nos habla del fruto del Espíritu, pero los versículos antes hablan de las obras de la carne en las cuales nosotros no debemos caer. Dios nos separó para que nosotros no sigamos viviendo como vive la gente del mundo. Para que no nos sigamos emborrachando, para que no sigamos siendo mentirosos, cobardes, blasfemos, adúlteros, etcétera, etcétera. Sino para que vivamos en santidad, dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. Dice, elegidos según la presencia de Dios, para Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vamos a obedecer primero. Dice, ¿a quién debemos obedecer? Obediencia. ¿A quién debemos obediencia? Hechos 5:29. Si alguien lo tiene, que lo lea. Hechos 5:29. Debemos obediencia a Dios por encima de todos y de cualquier cosa. Debemos comprender algo. Esto dice Romanos 5:19.
Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Mire, Adán desobedeció. Tenía un mandamiento sencillo: no comas de ese fruto que está, del árbol de ese fruto. Mira, tienes este montón, no mires, ni siquiera mires para allá, mira todo lo que tienes allá. Pero no, se encaprichó con aquel. Bueno, ni fue el Eva, se encaprichó con aquel, porque el otro le mintió y todo con ese. Y ahí falló él y fallamos todos. Entonces vino Dios y escoge a un pueblo, el pueblo de Israel, y le da 10 mandamientos. Y se los desglosa. Y ellos no pueden obedecer 10 mandamientos. No pueden obedecer 10 mandamientos. Entonces, por culpa de esa gente, todos estamos condenados. Pero viene Jesús y primero obedece el mandamiento del Edén. Dice, ¿cómo obedeció el mandamiento del Edén? No, es que a Jesús lo tentaron igual que Eva. La misma forma en que Eva fue tentada, Jesús fue tentado y él venció. Y los mismos mandamientos que se le dio al pueblo de Israel, que ellos no pudieron obedecer, Jesús no solamente los obedeció, sino que aclaró y explicó el sentido real de esos mandamientos. Y él tenía un mandamiento adicional que era más difícil que todo eso: ve a morir a la cruz. Y obedeció también ese mandamiento. Ahora, por la obediencia de él, al mirar nosotros a Cristo, nuestros pecados son perdonados. No hay nada que nosotros hayamos hecho ahí, todo lo hizo él. Entonces nosotros somos perdonados por el pecado, por la obediencia de Cristo. Ellos no pudieron. Ahora, por eso es que ahora nosotros decimos, estamos en la época de la gracia. Pero la gracia siempre existió. Estamos en la época de la gracia porque ahora nosotros no tenemos que obedecer ninguna ley, sino la ley de Cristo. Tenemos que mirarlo a él. Dice la Biblia, así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es el mirar a Cristo lo que nos hace salvos para el Señor, delante del Señor. La obediencia es para justicia. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Romanos 6:16. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Aquí se refiere a ser justificado. Si nos sometemos al pecado, bueno, nos va a tocar morir. Y como ya me ha tocado mencionar varias veces en estos días, hay un dicho que está bien dicho: el que nace 2 veces, muere una vez; el que nace una vez, muere 2 veces. Para los que no saben qué significa eso, el Señor Jesús dijo que es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Pero el que no logra nacer de nuevo, el que no pone la mirada en Cristo, el que no logra creer en el sacrificio en la cruz, no puede nacer de nuevo. Y al no nacer de nuevo, va a sufrir la segunda muerte, que está referida en Apocalipsis capítulo 20. Y en Apocalipsis también dice, bienaventurado y santo. Nosotros todos los que hemos tenido nacido de nuevo, dice, la segunda muerte no tiene poder contra nosotros. Para poder nosotros tener victoria en esto, debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 5 y 6 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Derribando argumentos. Esto es lo que yo llamo la guerra espiritual cuerpo a cuerpo. Cuando tenemos que enfrentarnos primero con
pensamientos o con personas que quieren meternos en nuestra cabeza pensamientos del mundo, y nosotros tenemos que agarrar y los pensamientos. Es como Jesús frente a Satanás. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí está un argumento. ¿Cuál es el argumento? El argumento es, si eres hijo de Dios, él está argumentando y está poniendo en duda. Y Jesús dice, agarró y derribó ese argumento diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y el señor el elemento sigue con sus argumentos y le muestra, me estoy saltando todos los reinos del mundo. Eso debía haber sido tremendo, ¿no? Todo esto te daré, ese es el argumento, si postrado me adorares. Derribando todo argumento, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Las armas de nuestra milicia son las palabras que están escritas en el texto sagrado. Y debemos aprender a utilizar bien esa palabra para poder derribar los argumentos del enemigo. La obediencia a la verdad purifica nuestras almas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Nosotros, al obedecer a la palabra de Dios es la verdad. Cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, Dios se agrada de nosotros. Pero si nosotros vivimos de cualquier manera, pues tendremos un alma sucia. Finalmente dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Tenemos que entender algo. La sangre de Jesucristo no es cualquier cosa. Hay gente que tiene la sangre como una especie de amuleto. Una vez, cuando estábamos en una célula, había una hermana ahí que era fuego puro. Y venía hablando que iban caminando y le salió un perro. Y a la sangre de Cristo tiene poder. Constantemente oigo de que cúbrete con la sangre de Cristo. O sea, yo me pregunto si la sangre de Cristo es una especie de manto o es un jacket o qué. La sangre de Cristo no es nada de eso. Primero, ¿la sangre de quién es? O sea, tú vas a agarrar la sangre de Cristo y hacer con la sangre de Cristo lo que te da la gana. ¿Dónde dice en la Biblia que uno se cubre con la sangre de Cristo o que uno se protege con la sangre de Cristo? Eso no es bíblico, no aparece por ningún lado. Es una invención humana. Y hay mucha gente a la que respeto, que la verdad me cuesta decírselo. De hecho, una vez estaba conversando con una de las personas que más respeto en este planeta y comenté del asunto y me salió con Éxodo y yo, eso no tiene nada que ver. Ustedes van a ver el uso real de la sangre en la Biblia. No es un manto de invisibilidad que te cubre o te protege de que el enemigo no te vea. No es un vestido que nos ponemos o nos quitamos y no es un escudo protector que calma a los animales o vence al enemigo. Nada de eso. De hecho, ¿cuál es el problema más grande con eso? Si tú estás en algún momento de tu vida sin la sangre de Cristo, no eres salvo. Así de sencillo. Si en algún momento tú tienes que ponerte la sangre de Cristo, es porque no la tienes. No eres salvo. Es como decir, voy a crucificar a Cristo de nuevo por mí. Ya Él murió una vez, pero voy a crucificarlo de nuevo. Mire, nosotros los evangélicos a veces somos medio hipócritas. La iglesia aquella tiene un rito. El asunto de la cosa esa redonda con el trago.
Ellos tienen una doctrina, un dogma, que dice que cuando ellos hacen eso, eso que ellos tienen ahí se convierte en el mismísimo cuerpo y la mismísima sangre de Cristo. Ahora, es como si cada domingo crucificaran nuevamente a Cristo. ¿Cuántas veces murió Cristo? ¿Y podemos volver a crucificarlo? No. Pero cada vez que usted se quita y se pone la sangre, está haciendo eso y ni siquiera se da cuenta. Ahora, veamos, vamos a ir al Antiguo Testamento. ¿Ok? Puede ir adelantándose a Levíticos 14 del 1 al 7. La sangre tenía propósitos específicos en el Antiguo Testamento. Su función principal era la purificación ritual. Así vamos a ver 3 usos que hacían al aplicar la sangre a diferentes personas. Levíticos 14 del 1 al 7. Dice, se lo puse más largo para que puedan entender todo el contexto. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso. ¿Para quién? Para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra. Y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Primer uso. Cuando el leproso fuere limpio, lo bañan con sangre, lo cubren con sangre. ¿Qué hacen? Rocían la sangre. O sea, no es de que le echan, no, rocían la sangre. Es una cantidad, ¿ok? Éxodo 29, 20 al 21. Este es el segundo uso para la sangre. Éxodo 29, capítulo 29, 20 y 21. Dice la palabra del Señor, y matarás al carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el lóbulo de la hoja derecha, y sobre el lóbulo de la hoja derecha de sus hijos, sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor, y con la sangre estará con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de los hijos con él. Segundo uso. Tercer uso. En último lugar, este es en el último uso, pero este no es que sea tan último. Está la promulgación del pacto, Éxodo 24 del 1 al 8. Éxodo 24. El segundo fue para los sacerdotes. Personalmente esta escena me llama la atención porque ocurre en el momento en que Dios promulga delante del pueblo los mandamientos y Moisés consagra al pueblo a Dios de esta manera y el pueblo dice que obedecerán todos los mandamientos de Dios. Esta ceremonia los consagra oficialmente como pueblo de Dios. Dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová,
y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas sobre las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Ok? Entonces, mire que acá dice que somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Y ellos dicen: obedeceremos. Y después que dicen obedeceremos, dice: y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, que ellos después que se comprometen son rociados con la sangre. Después que nosotros aceptamos a Cristo, que nosotros decimos: sí, yo creo en eso, que nosotros en nuestro corazón aceptamos, somos rociados con esa sangre. Ahora, vamos a ver lo mismo pero en nosotros. La lepra en el Antiguo Testamento es un símbolo del pecado. ¿Cuál fue el primer ejemplo que vimos? La purificación de los leprosos. Vamos a 1 de Juan capítulo 1 versículo 7. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así como el leproso fue limpiado por la sangre, porque él pudiera haber sido sano de la lepra, pero no estaba ritualmente puro, no era puro hasta que no le rociaran la sangre. Entonces, asimismo, como el leproso era limpiado, simbólicamente nosotros somos rociados, no bañados, no cubiertos, no arropados, somos rociados con la sangre de Cristo. Y nuestros pecados son perdonados. Pero mire lo que dice este versículo, y nada más lo voy a mencionar porque de nuevo esta es parte de otra prédica. Si andamos en luz como Él está en luz, ¿cuál es la prueba de que nosotros andamos en luz? Tenemos comunión unos con otros. Si usted no tiene comunión con sus hermanos en Cristo, está en tinieblas. Así de sencillo. Ahora, el segundo, Romanos, vamos a Apocalipsis 1 primero, y después vamos a Romanos 7:4. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Aquí Juan está empezando la carta, el libro a describir. Ya pasó la introducción y entonces dice a quién está escribiendo: a las 7 iglesias, de parte de quien escribe. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, el segundo ejemplo que vimos en el Antiguo Testamento fue santificación de los sacerdotes. ¿Para qué? El primero fue para limpiarnos de los pecados. El segundo fue ¿para qué? Para obedecer. Gracias, Evans. Para el servicio. Los sacerdotes iban a servir a Dios. Nosotros somos escogidos. Yo estoy aquí como pastor no porque yo quise.
De nuevo, simbólicamente la sangre de Cristo tiene que ser rociada sobre nosotros para ser elegidos, para servir a Dios, aunque sea para barrer la iglesia. Dios es el que escoge a sus siervos. Por ahí algún día le voy a traer un estudio que voy a hacer. Ya lo hice anteriormente, promete así como más en detalles. Y le voy a mostrar los 5 o 6 tipos de apóstoles que aparecen en la Biblia. Y van a ver ciertos detalles interesantes. Allá en Efesios capítulo 4, versículo 12, dice que Él mismo, o sea, Jesucristo mismo, Él es el que elige quiénes son sus apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él no delega eso en nadie, Él los escoge. Ahora, una cosa es la escogencia y otra cosa es el enviar. Porque Pablo y Bernabé fueron escogidos. El Espíritu que dijo, apártame a Pablo y a Bernabé para la obra que yo los he escogido. Y la iglesia los envió, pero el quien los escogió fue Dios. Exactamente. Gracias, Evans. Entonces, nosotros somos reyes y sacerdotes no para que nos creamos la última Coca-Cola del desierto, como algunos cristianos creen que, ay, yo soy rey. No, es para que sirvas. Es para que le sirvas a Dios. Nosotros somos sacerdocio real. O sea, somos los sacerdotes del rey. No es para que nosotros nos creamos lo máximo. No, somos siervos. Cristo dijo, yo he venido para servir. ¿Y nosotros qué? Si Él vino para servir, ¿nosotros qué? Para servir también. No podemos ser más que Él. Casi me lo salto. Romanos 7:4. Bueno, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. Dios quiere que nosotros llevemos fruto. Y llevamos fruto cuando trabajamos, cuando hacemos la obra de Él. Dios va delante de nosotros. Jesucristo no le dijo a nadie, yo te seguiré. Siempre dijo, sígueme. Él va adelante. Finalmente, Hebreos 12, 22 y 24. Hebreos 12, 22. Léalo, hermano Dios, ya que lo tiene ahí. 22 hasta el 24, perdón. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Y el 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ese pacto eterno fue el que se hizo, el pacto que se hizo en el Sinaí es un tipo, una sombra de lo que Cristo hizo con nosotros. Cuando Dios estaba allá sobre el monte, dice que el monte temblaba y que Moisés tenía miedo y todo el mundo tenía miedo. Y que Dios habló con el pueblo y le habló a Moisés, y lo que leímos hace un rato, que Moisés hizo pacto con Dios y le roció la sangre. Eso fue para que ustedes son pueblo mío, y eso es lo que Dios ha hecho con la iglesia. Para nos ha escogido a nosotros como su pueblo. Ya no es Israel como tal. La iglesia es el pueblo de Dios. Y nosotros somos pueblo de Dios por medio de un pacto eterno. No es un pacto que va a terminar. Nuestro no termina. Es para siempre. No es de un día, ni dos, no es de 2 años, no es 1000 años, no son 2000 años. Es por la eternidad. Somos escogidos como pueblo de Dios. Somos escogidos para que nuestros pecados fueran limpiados. Fuimos escogidos para ser sacerdotes y servir a Dios. Somos escogidos para mostrarnos delante del mundo como un pueblo santo, separado para Dios. Eso es lo que Dios ha hecho. Dios nos escogió de acuerdo a su conocimiento previo. Él ya sabía cómo tú eras. Él ya sabía cómo íbamos a hacer. Él sabía que yo iba a ser calvo,
que hoy iba a tener candado. Él sabía todo eso. Y sabe que me lo voy a quitar dentro de unos días también. Dice Cerita bien que no le gusta mi candado. Espero que por lo menos a mi esposa le guste. Entonces, él sabe. Él sabe de, yo siempre digo, él sabe de qué pata cojeas. Y aún así, te ama. Aún así te escogió y te trajo aquí. Él sabía, conocimiento previo. Dios nos conocía. De acuerdo a ese conocimiento, Él tomó la decisión de escogernos para que seamos su pueblo. Al escogernos, nos santificó, nos separó para que obedezcamos a su palabra. Y aquí lo que tenemos que comprender es lo siguiente. Ya lo dije hace un rato, pero se lo voy a repetir. Adán falló, no obedeció. Y por culpa de él todos caímos. Él no obedeció a la palabra de Dios. Israel falló, no obedeció a la palabra de Dios. Cristo venció, obediente hasta la muerte, a la palabra de Dios. Por el sacrificio de Cristo nosotros somos salvos. Téngalo siempre presente, no es por usted, es por Cristo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda para que seamos obedientes. Después que el pueblo de Israel se comprometió con Dios, entonces fue rociado con la sangre. Nosotros también, al arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo, somos rociados con la sangre preciosa de Cristo de Jesús. ¿Y qué significa esto? Que nuestros pecados son perdonados, que somos separados para servir a Dios y que somos separados como un pueblo especial para Dios. Tome en serio el sacrificio de Cristo, obedezca a su palabra, sepa y tenga siempre presente que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. No nos acondicionemos a este mundo, vivamos para Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la escogencia.